Salmo 22. El siervo de Dios desamparado, rescatado y triunfante. Este es otro salmo con el título al músico principal, sobre Ageletzar. Salmo de David. Podemos decir que este es un salmo cantado al músico más grande, con una melodía desconocida, por el dulce salmista de Israel, 2 Samuel 23:1. Aquí, David canta como más que un artista, sino también como uno de los profetas más grandes que jamás haya hablado, señalando más a su más grande hijo, Jesús el Mesías, que incluso a sí mismo. Esta es una especie de joya entre los salmos, y es particularmente excelente y notable. Contiene los profundos, sublimes y pesados sufrimientos de Cristo, al agonizar en medio de los terrores y dolores de la ira y muerte divinas que sobrepasan todo pensamiento y comprensión humanos. Luther, citado en Spurgeon. A. La agonía del desamparado. 1:1-2, el clamor del desamparado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día, y no respondes. Y de noche, y no hay para mi reposo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este salmo comienza abruptamente, con una escena inquietante. Alguien que conoce y confía en Dios ha sido desamparado y clama a Dios en agonía. Y este es un salmo de David, y hubo muchos casos en la vida de David en los que podría escribir un poema tan angustioso. Antes y después de tomar el trono de Israel, David vivió en temporadas de gran peligro y privaciones. 2. Si bien este salmo fue definitivamente cierto para el rey David en su experiencia de vida como muchos salmos es aún más cierto para Jesús el Mesías que para David. Jesús eligió deliberadamente estas palabras para describir su agonía en la cruz. Mateo 27:46. 3. Podemos estar bastante seguros de que Jesús estaba meditando en el Antiguo Testamento durante las horas de su sufrimiento y que vio su crucifixión como un cumplimiento del Salmo 22 en particular. Bois. 4. No dudo que David, aunque tenía un ojo en su propia condición en diversos pasajes aquí usados, sin embargo, haya sido llevado por el espíritu de profecía más allá de sí mismo, y hacia Cristo, con quien solo concuerda verdadera y completamente. Paul. B. Dios mío, esta apertura es poderosa en al menos 2 niveles. El clamor, Dios mío, muestra que el desamparado realmente tenía una relación con Dios. Fue víctima de la crueldad de los hombres, pero el clamor y la queja es para Dios incluso Dios mío. Y no para ni contra el hombre. En segundo lugar, la repetición del motivo muestra la intensidad de la agonía. Y, entonces fue cuando sintió en alma y cuerpo el horror del disgusto de Dios contra el pecado, por el cual se había comprometido. C. ¿Por qué me has desamparado? Hay una nota de sorpresa en este clamor y en las siguientes líneas. El desamparado parece desconcertado, ¿por qué me desamparará mi Dios? Otros pueden merecerlo, pero no puedo entender por qué Él me desampararía. Y podemos imaginar fácilmente una situación en la vida del rey David en la que haya experimentado esto. Muchas veces se encontró en circunstancias aparentemente imposibles y se preguntó por qué Dios no lo rescataba. De inmediato. 2. Sin embargo, más allá de David y su vida, este grito agonizante y la identificación intencional de Jesús con estas palabras son algunas de las descripciones más intensas y misteriosas de lo que Jesús experimentó en la cruz. Jesús había conocido un gran dolor y sufrimiento, tanto físico como emocional, durante su vida. Sin embargo, nunca había conocido la separación o alienación de Dios su Padre. En este momento experimentó lo que aún no había experimentado. Hubo un sentido significativo en el que Jesús se sintió correctamente desamparado por Dios Padre en la cruz. 3. En la cruz tuvo lugar una santa transacción. Dios el Padre consideró a Dios el Hijo como si fuera un pecador. Como escribiría más tarde el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. 4. Sin embargo,
Jesús no solo soportó la retirada de la comunión del Padre, sino también el derramamiento real de la ira del Padre sobre él como sustituto de la humanidad pecadora. Esta fue la negrura y la oscuridad de su horror. Fue entonces que penetró en las profundidades de las cavernas del sufrimiento. Spurgeon. Ser desamparado significa tener la luz del semblante de Dios y el sentido de su presencia eclipsados. ¿Qué es lo que le sucedió a Jesús cuando soportó la ira de Dios contra el pecado por nosotros? Boyce. Era necesario que sintiera la pérdida de la sonrisa de su Padre porque los condenados en el infierno deben haber probado esa amargura y por eso el Padre cerró el ojo de su amor, puso la mano de la justicia ante la sonrisa de su rostro y dejó que su Hijo gritara: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Spurgeon. 7. Por horrible que fuera, cumplió el buen y amoroso plan de redención de Dios. Por tanto, Isaías pudo decir: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Isaías 53:10. 8. Al mismo tiempo, no podemos decir que la separación entre el Padre y el Hijo en la cruz fue completa. Pablo dejó esto en claro en 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En la cruz. ¿Por qué me has desamparado? Hay una pregunta. Definida en estas palabras de David y en la forma en que Jesús se las apropió en la cruz. Lo que Jesús soportó en la cruz fue tan complejo, tan oscuro y tan misterioso que, en ese momento, estaba más allá de la comprensión emocional. Y Spurgeon consideró esta pregunta con énfasis en la palabra implícita: tú me has. Puedo entender por qué el traidor Judas y el tímido Pedro se han ido, pero tú, Dios mío, mi fiel amigo, ¿cómo puedes dejarme? Esto es lo peor de todo, sí, peor que todo junto. El infierno mismo tiene como llama más ardiente la separación de nuestra alma de Dios. Spurgeon. 2. Podemos imaginarnos la respuesta a la pregunta de Jesús: ¿por qué? Porque, hijo mío, has elegido estar en el lugar de los pecadores culpables. Tú, que nunca has conocido el pecado, has hecho el sacrificio infinito para convertirte en pecado y recibir mi justa ira sobre el pecado y los pecadores. Haces esto por tu gran amor y por mi gran amor. 3. Entonces el Padre podría haber dado al Hijo un vislumbre de su recompensa a la multitud de su pueblo con túnicas de justicia en las calles doradas del cielo, todos cantando alabanzas de su Redentor, todos cantando el nombre de Jehová y del Cordero, y esto fue parte de la respuesta a su pregunta. Spurgeon. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? David sabía lo que era sentir la presencia y la liberación de Dios y lo había experimentado tantas veces antes. Cada vez anterior en la que recibió ayuda hacía que esta dramática ausencia de la ayuda de Dios fuera más devastadora. Peor aún, parecía no haber explicación para la falta de la ayuda de Dios, de ahí la pregunta: ¿por qué? Y, sin duda, David experimentó esto, pero solo como una sombra en comparación con cómo Jesús experimentó esto. Antes de la cruz, Jesús vivió cada momento en comunión consciente con Dios el Padre, combinado con una dependencia continua de la ayuda tanto del Padre como del Espíritu. En la cruz, Jesús se sintió impotente, ya que parecía que el Padre estaba muy lejos de su salvación. Dios mío, clamo de día, y no respondes. Otra dimensión de la agonía de David fue el hecho de que hizo repetidas y constantes súplicas a Dios. Sin embargo, se sentía completamente ignorado. Su clamor no tenía respuesta, su clamor era ignorado. Y David ciertamente experimentó esto. El más grande hijo de David lo experimentó en un grado mucho mayor. En la cruz, Jesús se sintió abandonado por el Padre y sintió que sus gemidos y clamores no tenían respuesta. 2:3-5, recuerdo de la naturaleza de Dios y su ayuda previa. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron, y tú los libraste, clamaron a ti, y fueron librados. Confiaron en ti, y no fueron avergonzados. Pero tú eres santo. El desamparado se acordaba de Dios y su grandeza, incluso cuando estaba sumergido en el sufrimiento. No maldijo ni blasfemó contra Dios,
y sabía que su presente agonía no cambiaba la santidad de Dios. Tú eres santo, ni su grandeza, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y tenemos la sensación de que la crisis actual llenó a David, y al más grande hijo de David, de dudas y confusión. Sin embargo, no permitió dudas en cuanto a la santidad o grandeza de Dios. Había mucho que no sabía de su situación actual, pero sí sabía que Dios era santo. 2. Aquí está el triunfo de la fe. El Salvador permaneció como una roca en el ancho océano de la tentación. Tan alto como se elevaban las olas, así su fe, como la roca de coral, crecía y se fortalecía hasta convertirse en una isla de salvación para nuestras almas naufragadas. Es como si hubiera dicho, no importa lo que tenga que soportar. Las tormentas pueden aullar sobre mí, los hombres desprecian, los diablos tientan, las circunstancias dominan, y Dios mismo me desamparará, aún así Dios es santo, no hay injusticia en él. Stevenson, citado en Spurgeon. 3. Puede que no cuestionemos la santidad de Dios, pero podemos argumentar a partir de ella y usarla como una súplica en nuestras peticiones. Spurgeon. Ve, en ti esperaron nuestros padres. Clamaron a ti, y fueron librados. David también se acordaba de cómo Dios habíale respondido y librado muchas veces antes. Curiosamente, esto agregaría medidas tanto de consuelo como de desesperación. Consuelo, sabiendo que él clamaba al mismo Dios que lo había librado antes y que podía volver a hacerlo. Desesperación, sabiendo que el Dios que antes lo había librado ahora parecía tan distante y silencioso. Y casi podemos escuchar la agonía del desamparado. Clamaron a ti, y fueron librados. Yo clamo a ti y soy ignorado. 2. Nuestros padres. El uso del pronombre plural, nuestros, muestra cómo Jesús era uno con su pueblo incluso en la cruz. Spurgeon. 3, 6-8, burla del desamparado. Mas yo soy gusano, y no hombre. Oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Mas yo soy gusano, y no hombre. La intensidad del conflicto hizo que David se sintiera no solo ignorado, sino insignificante. Dios parece ayudar a otros hombres, pero parece no ayudar a los gusanos. La baja posición que tenía ante sus propios ojos y ante los ojos de los demás simplemente se sumaba a su agonía. Y esto se cumplió dramáticamente en el más grande hijo de David, que en la cruz fue un oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Hombres crueles se burlaron de Jesús en su mayor agonía, Mateo 27, 39-44. 2. Este versículo es un milagro en el lenguaje. ¿Cómo pudo el Señor de la Gloria ser humillado de tal modo que no solo fuera más bajo que los ángeles, sino incluso más bajo que los hombres? ¿Qué contraste entre yo soy y yo soy gusano? Spurgeon. 3. Se sentía comparable a un gusano indefenso, impotente, pisoteado, pasivo mientras lo aplastaban, y desapercibido y despreciado por quienes lo pisoteaban. Selecciona la más débil de las criaturas, que es toda carne, y se vuelve, cuando es pisoteado, una carne retorcida y temblorosa, completamente desprovista de cualquier poder excepto la fuerza para sufrir. Esta era una verdadera semejanza de sí mismo cuando su cuerpo y alma se habían convertido en una masa de miseria, la esencia misma de la agonía en los dolores agonizantes de la crucifixión. Spurgeon. B. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. La miseria de David se multiplicó por aquellos que se burlaron y malinterpretaron su agonía. Lo usaron como excusa para cuestionar su relación con Dios, tal como lo hicieron los amigos de Job con él en su sufrimiento. Y era como si dijeran, parecía como que se encomendó a Jehová, pero todos sabemos que el Señor rescata a los que confían en él. Parecía que se deleitaba en Dios, pero eso debe ser falso porque no ha sido liberado. 2. Se encomendó a Jehová, líbrele él. Si Jesús se identificó con las palabras iniciales del Salmo 22 con su gran clamor desde la cruz, Mateo 27 horas y 46 minutos,
Entonces sus enemigos se identificaron inconscientemente con los desdeñosos enemigos de Dios y su ungido en su burla de Jesús en la cruz. Mateo 27 horas y 43 minutos. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere. 3. Spurgeon predicó un sermón, Fe entre escarnecedores, donde consideró la implicación de esta palabra en contra del desamparado, se encomendó a Jehová, líbrele él. En un hombre verdaderamente lleno de gracia, se conoce su confianza en Dios. Esta confianza demostrada por los hombres creyentes no es entendida por el mundo. Es casi seguro que esta fe verdadera será objeto de burlas en algún momento u otro. Llegará el tiempo en que el hombre de fe que ha confiado en Dios será abundantemente justificado. Se sálvele, puesto que en él se complacía. Esta declaración revela la frecuente ignorancia y crueldad de los que se oponen a Dios y a su pueblo. Afirmaba no ver liberación, cuando de hecho llegaría pronto. También cuestionaba el deleite de Dios en el desamparado, cuando Dios se deleitaba y realmente se deleita en él. Y una ironía sumamente virulenta, mediante la cual intentaron engatusarlo para que perdiera su confianza y así llevarlo a la desesperación y a la destrucción totales. 4. 9 a 11. Una súplica. Tú eres mi Dios desde los primeros días. Pero tú eres el que me sacó del vientre. El que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre, sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Porque no hay quien ayude. Pero tú eres el que me sacó del vientre, David entendía. Tanto para él como, proféticamente hablando, para el Mesías que vendría más tarde que en la profundidad de la agonía y el sentimiento de abandono, uno aún podía apelar a Dios en recuerdo de tiempos mejores. Y el desamparado no dijo, ya que me siento abandonado por Dios, lo abandonaré. Permaneció firme durante la noche oscura del alma, y todavía hizo un llamado al Dios que lo cuidaba. Desde su nacimiento. 2. Ese niño que ahora libra la gran batalla de su vida, usa la misericordia de su nacimiento como un argumento con Dios. La fe encuentra armas en todas partes. Al que quiera creer, nunca le faltarán razones para creer. Spurgeon. Me sacó del vientre, desde que estaba a los pechos de mi madre, desde antes de nacer, tú eres mi Dios. El desamparado argumentó sobre bases buenas y lógicas. Le recordó a Dios el cuidado brindado desde sus primeros días. Esa gracia anterior podría parecer en vano si el que sufría no era rescatado en su crisis actual. Y son la aplicación personal de una verdad más amplia de que Dios, por hacernos hombres, nos reclama hacia Él, que se ha restringido a sí mismo al dar vida y dar lo que es necesario para su desarrollo y bienestar. Maclaren. C. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca. La súplica de ayuda se declara de nuevo de manera elocuente y persuasiva. Dios parece estar muy lejos, pero la angustia está cerca y no hay quien ayude, así que tú debes ayudarme, Dios. 5. 12 a 18. La agonía del desamparado. Me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca. Como león rapaz y rugiente, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entretanto, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos. Y sobre mi ropa echaron suertes. Me han rodeado muchos toros. El desamparado describe nuevamente su crisis. Describió a las personas que lo atormentaban como fuertes toros de Basán, animales grandes proverbiales por su fuerza. Lo rodean y lo amenazan. Y el toro es el emblema de la fuerza brutal, que cornea y pisotea todo lo que tiene delante. Clarke. 2. Los sacerdotes, ancianos, escribas, fariseos,
Gobernantes y capitanes bramaban alrededor de la cruz como ganado salvaje, alimentados en los pastos gordos y solitarios de Basán, llenos de fuerza y furor. Estampaban y echaban espuma alrededor del inocente, y anhelaban matarlo con sus crueldades. Spurgeon. He sido derramado como aguas. El desamparado se sentía completamente vacío. No percibía ningún recurso en sí mismo capaz de hacer frente a la crisis que se avecinaba. Cualquier fuerza o resistencia que tuvo fue derramado como agua sobre el piso. Y mi corazón desfallece, mi ánimo se ha agotado y se ha ido como el agua, que una vez derramada nunca podrá recuperarse. Mi misma carne se derrite dentro de mí, y me debilito como el agua. Paul. C. Y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Esto describe la extremidad física de David en ese momento, pero también es una profecía asombrosamente específica del sufrimiento futuro del Hijo de David en la cruz. Y la posición deliberadamente extraña y tensa del hombre crucificado significó que en la cruz Jesús pudo decir, mis huesos se descoyuntaron. David no conocía la práctica de la crucifixión en su época, pero describió su agonía física con la precisión de un profeta del Señor. 2. También hay alguna razón para creer, basándonos principalmente en Juan 19:34, que en la cruz Jesús sufrió de un corazón roto, haciendo las palabras, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, también sorprendentemente específicas. 3. Y mi lengua se pegó a mi paladar. Como era normal para cualquiera que estuviera bajo la agonía de la crucifixión, Jesús sufrió una gran sed en la cruz, Juan 19:28. D. Y me has puesto en el polvo de la muerte. David usó esta conmovedora frase poética para describir el alcance de su miseria. Probablemente tenía en mente la maldición que Dios pronunció sobre Adán después de su pecado, pues polvo eres, y al polvo volverás, Génesis 3:19. Dado que toda la humanidad estaba contenida en Adán, esta maldición se extiende a toda la raza humana, y David se sentía cerca del polvo de la muerte. Y, obviamente, David no murió en la crisis descrita por este salmo, vivió para escribirla y otra. S. Llegó al borde de la mortalidad cuando Dios lo llevó al polvo de la muerte. Sin embargo, Jesús, el Hijo de David, no llegó simplemente al borde de la muerte. Fue sumergido en el polvo de la muerte y en toda la maldición que eso implica. Jesús cargó con el aguijón de la maldición de Adán por nosotros, Gálatas 3:13, para que no tuviéramos que soportarlo nosotros mismos. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. La crisis de David sería suficientemente mala incluso si estuviera rodeado de amigos comprensivos. Su miseria se multiplicó porque había hombres violentos y malvados por todas partes. Y, en su muerte, el Hijo de David tuvo pocos simpatizantes. Enemigos, burladores, escarnecedores rodearon a Jesús en la cruz y buscaron hacer peor su sufrimiento. Mateo 27, 39-44, Marcos 15, 29-32. Horadaron mis manos y mis pies. Quizás aquí David se refería a las heridas que recibió al luchar contra estos enemigos decididos. Quizás escribió solo proféticamente. En cualquier aspecto, cientos de años antes de que los romanos adoptaran la práctica persa de la crucifixión, el profeta David describió las heridas de la crucifixión que su más grande hijo soportaría. Y el texto hebreo masorético del Salmo 22:16 no dice horadaron, dice como un león. Sin embargo, la traducción de la Septuaginta, griega, del Antiguo Testamento mucho antes de la era cristiana traduce el texto hebreo como horadaron. Si bien el texto masorético no debe ignorarse casualmente, hay buenas razones para ponerse del lado de la Septuaginta y casi todas las demás traducciones aquí. Incluso puede sugerir que el texto masorético fue deliberadamente señalado de la forma en que lo hicieron los eruditos judíos posteriores para evitar lo que de otro modo sería una profecía casi ineludible de la crucifixión de Jesús. Boyce. Contar puedo todos mis huesos. David examinó sus heridas y comprendió que no tenía huesos rotos. El Hijo de David tampoco, a pesar de su gran sufrimiento en la cruz, no sufrió fracturas de huesos.
Juan anotó esto cuidadosamente, Juan 19, 31, 37. Este hecho cumplió esta profecía, así como el Salmo 34 horas y 20 minutos y el patrón del Cordero Pascual como se describe en Éxodo 12:46 y Números 9:12. H. Entretanto, ellos me miran y me observan. En su crisis, David fue el foco de atención no deseada. Sus torturadores no le permitieron la dignidad del sufrimiento privado, sino que expusieron todas las cosas a su mirada. El gran hijo de David tampoco encontró lugar para esconderse de las miradas indeseadas de hombres crueles y burlones en la cruz. Y que en la cruz, Jesús fue el centro no solo de burla y humillación, Mateo 27, 39-44, Marcos 15, 29-32, sino también de simple asombro, como cuando el centurión dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Mateo 27 horas y 54 minutos. Lucas también notó, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, Lucas 23:48. 2. Ellos me miran y me observan. Oh, qué diferente es esa mirada que el pecador despierto dirige al Calvario, cuando la fe alza los ojos hacia aquel que agonizó, y sangró y murió, por el culpable. Morrison, citado en Spurgeon. Y repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. David fue T. Han humillado ante sus adversarios, tan impotente contra ellos, que incluso tomaron su ropa y la usaron para sí mismos. Y, al igual que con otros aspectos del Salmo 22, esto se cumplió aún más literalmente en la experiencia de Jesús que en la vida de David. Como era costumbre en esa época, Jesús fue desnudado o casi desnudado para la cruz, y los soldados echaron suertes por su ropa al pie de la cruz. Juan 19, 23-24 y Mateo 27 horas y 35 minutos citan esta línea del Salmo 22 como cumplida. 2. Ojos impíos contemplaron con insulto la desnudez del Salvador y conmocionaron la sagrada delicadeza de su santa alma. La vista del cuerpo agonizante debería haber asegurado la simpatía de la multitud, pero solo aumentó su alegría salvaje, mientras se regodeaban con sus ojos crueles sobre sus miserias. Spurgeon. 6, 19-21a, un ruego de ayuda y liberación. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma. Del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león. Y líbrame de los cuernos de los búfalos. Mas tú, Jehová, no te alejes. Aquí se repite la petición del Salmo 22:11. David parecía creer que podía soportar cualquier cosa si disfrutaba de la presencia consciente de Dios. Su súplica no se centra en el cambio de su situación, sino en la presencia de Dios en la crisis. Ve, apresúrate a socorrerme. Libra. Sálvame. Al imaginar a sus adversarios como animales feroces, el perro, la boca del león, los cuernos de los búfalos, David suplicó por la ayuda y la liberación que trae la presencia de Dios. Y estas líneas reflejan no solo el gran peligro y la miseria tanto de David como de su más grande hijo, sino especialmente su confianza en el Señor Dios como su libertador. Él y solo Él es su esperanza. 2. Libra de la espada mi alma. La ira de Dios fue la espada, que se vengó de todos los hombres, fue la espada de fuego, que mantuvo a los hombres fuera del paraíso. Orn. D. La respuesta para el desamparado. 1. 21b-23. El desamparado alaba a Dios entre su pueblo. Respóndeme, LBLA, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Respóndeme. Después de derramar su alma en agonía, ahora el desamparado tiene un sentido glorioso de que Dios le ha respondido. La crisis se hizo soportable al saber que Dios no se aparta de su sufrimiento ni guarda silencio en él.
Y la respuesta de Dios al desamparado significó instantáneamente que ya no se sentía desamparado. La liberación de la crisis misma puede estar aún por llegar, pero la liberación de la sensación de haber sido abandonado por Dios en medio de la crisis fue suya. Hay un inmenso alivio, gozo y paz en las palabras, respóndeme. 2. Mientras llora así, la convicción de que es escuchado inunda su alma. Es como una explosión de sol al final de un día de tempestad. McLaren. 3. Es fácil ver estas palabras cumplidas en la experiencia de David, pero fueron perfectamente completadas en Jesús. Esta fue también la resolución por la que otro desamparado. Job luchó tan arduamente. Incluso sin una liberación inmediata de las dificultades, hay un inmenso consuelo en saber que Dios está allí y que no guarda silencio en medio de nuestras crisis. 4. Sabiendo que Jesús cumplió este salmo profético, es justo preguntarse cuándo pudo hablar o vivir el cumplimiento de estas palabras. Respóndeme. Quizás aunque es imposible decirlo con certeza fue mientras todavía estaba colgado en la cruz, pero después de la misteriosa y gloriosa transacción de llevar el pecado de la humanidad. Quizás fue después del anuncio triunfal, consumado es, Juan 19:30, y aún antes, o durante, las cálidas palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Esas palabras apuntan a un sentido restablecido de compañerismo que reemplaza el sentido anterior de abandono. Ve, anunciaré tu nombre a mis hermanos, habiendo sido liberados si no de la crisis misma. Ciertamente del sentido de haber sido abandonado en la crisis ahora se hace la promesa de glorificar y alabar al Dios de liberación. Otros necesitaban conocer la grandeza de Dios en momentos tan extremos. Y Hebreos 2:12 cita la segunda mitad del Salmo 22, específicamente, el Salmo 22:22, lo que demuestra claramente que todo el Salmo apunta a Jesús, no solo a la agonía de la primera mitad. 2. La noche antes de su crucifixión, Jesús hizo una oración gloriosa, y una línea de esa oración dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, Juan 12:26. Esas palabras, oradas a la sombra de la cruz, pueden entenderse como un deseo deliberado de cumplir esta palabra en el Salmo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Jesús entendió que su obra obediente en la cruz traería gran gloria a su Dios y Padre, declarando la grandeza de su nombre. 3. Podemos decir que esta sección del Salmo 22 refleja la razón principal por la que Jesús fue a la cruz, para glorificar y obedecer a su Dios y Padre. C. Los que teméis a Jehová, alabadle. El mandato es alabar, glorificar y temer al Señor. El Dios de tan gran liberación merece las tres cosas de toda la humanidad. Y, proféticamente vemos en esta sección a Jesús haciendo dos grandes cosas después de su gran obra en la cruz. Jesús declara el nombre de Dios, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Jesús dirige a los redimidos en alabanza, en medio de la congregación te alabaré. 2. Sobre este segundo punto, Spurgeon observó, me gusta pensar que cuando oramos en la tierra, nuestras oraciones no están solas, sino que nuestro gran sumo sacerdote está allí para ofrecer nuestras peticiones con las suyas. Cuando cantamos en la tierra es lo mismo. No está Jesucristo en medio de la congregación, recogiendo todas las notas que salen de labios sinceros, para ponerlas en el incensario de oro y hacerlas subir como incienso precioso ante el trono de la majestad infinita. Spurgeon. 2. 24-25, alabar al Dios que responde a los desamparados. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro. Sino que cuando clamó a él, le oyó, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, las palabras triunfantes de David nuevamente, perfectamente cumplidas en su gran Hijo Jesús, reflejan una profunda sabiduría y profundidad espiritual. El Dios que responde al desamparado permitió la aflicción del afligido, sin embargo, no menospreció ni abominó. Dios ha usado y usaría esa aflicción para un buen y gran propósito. Y algunas personas del pueblo de Dios asocian automáticamente toda la aflicción con el desagrado de Dios.
Es cierto que a veces la aflicción puede venir como castigo, para el incrédulo, o como disciplina, para el creyente. Sin embargo, a veces la aflicción es algo que Dios no desprecia y la usa para buenos resultados en la vida de su pueblo. 2. Es en este sentido que se cumplieron las palabras de Isaías 53 horas y 10 minutos. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. La aflicción no fue menospreciada. B. Ni de él escondió su rostro. Ciertamente David, y el gran hijo de David, sintió que el Padre escondió su rostro. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Y no respondes. Salmos 22, 1, 2. Sin embargo, ahora, después de que ha llegado la respuesta de Dios, Salmo 22, 21b, está claro que Él nunca dejó al afligido. Ni siquiera en medio de la aflicción. Sino que cuando clamó a Él, le oyó. La respuesta pareció tardar un tiempo insoportablemente largo en llegar, pero llegó. Tanto David como el hijo de David pudieron decir, Él escuchó mi clamor. D. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré. Hay dos aspectos para una respuesta correcta a una liberación tan maravillosa. El primero es alabanza pública. Y el segundo es cumplir las promesas. 3, 26 a 27, otros que se regocijan en el Dios que responde. Comerán los humildes, y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre, se acordarán, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Comerán los humildes, y serán saciados. Si Dios muestra tal fidelidad al afligido, hay esperanza para los humildes. El buen Dios cuidará de los humildes que confían en Él y que le buscan. Ellos también alabarán a Jehová. Y la fidelidad de Dios al desamparado se convierte en el fundamento de su fidelidad para con los necesitados, como los humildes. Su satisfacción en la obra del Hijo de David significa gracia, bendición y gozo. Vivirá vuestro corazón para siempre, para los demás. B. Alabarán a Jehová los que le buscan. Hay una promesa en esto, que los que le buscan realmente encontrarán a Jehová, y por tanto le alabarán. Y hay almas que ahora lloran por el pecado y anhelan un Salvador que pronto las encontrará, y luego se convertirán en los más sinceros cantantes del nuevo cántico. Vienen, llegan a miles incluso ahora. La música de alabanza continuará mientras el sol y la gloria del Señor cubrirán la tierra como las aguas cubren el mar. De generación en generación será alabado el nombre del Señor. Spurgeon. C. Se acordarán, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. La fidelidad de Dios al desamparado incluso se convierte en la base para llevar a todos los confines de la tierra, hacia Jehová. No solo es verdad que el Señor no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, Salmo 22-24, sino que Él usa esa aflicción para alcanzar todos los confines de la tierra para el conocimiento de Dios, para arrepentimiento para Él, y para su adoración, todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Y podemos decir que esta sección del Salmo 22 muestra la segunda gran razón por la que Jesús fue a la cruz, simplemente por amor a aquellos que creerían en Él y en su obra salvadora, y por lo tanto se acordarán y se volverán a Jehová. No es una exageración demasiado sentimental decir que Jesús pensó en sus redimidos y los amó hasta la cruz y en la cruz. 2. Hebreos 12:2 dice de Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. El Salmo 22 muestra poderosamente ese gozo, tanto en su obediencia y glorificación a su Dios y Padre, como en el gozo de rescatar y amar a aquellos que confiarían en él, que habría hermanos a quienes declararía el nombre de Dios. Salmo 22:22. 3. En ese último intervalo feliz, antes de que realmente entregara su alma a las manos de su Padre, sus pensamientos se apresuraron hacia adelante y encontraron un lugar bendito de descanso en la perspectiva de que, como resultado de su muerte, todos los linajes de las naciones adorarían delante del Señor, y que por una simiente elegida el Altísimo será honrado. Spurgeon. 4. Creo que es un pensamiento absolutamente maravilloso y que debería llevarnos al amor y la devoción más intensas, por Jesucristo.
Tú y yo estábamos en los pensamientos de Jesús en el mismo momento de su muerte. Fue por ti y por mí explícitamente y por nuestra salvación del pecado, que Él estaba muriendo. Bois. 4, 28 a 31, alabanza duradera para un Dios fiel. Porque de Jehová es el reino. Y Él regirá las naciones, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. Aun el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. La experiencia de aflicción y crisis no hizo que el antes desamparado perdiera ningún sentido de confianza en el poder y la autoridad de Dios. El reinado del Señor sobre las naciones da sentido tanto a su crisis anterior como al llamado a todas las naciones a adorar ante el Señor, Salmo 22-27. Y esto nos recuerda que un día Jesús reinará sobre todas las naciones. De lo contrario, sería impensable. Está Cristo, el gran Rey, satisfecho de establecerse en un rincón del mundo como gobernante de una provincia escasa. Spurgeon. 2. Nuestra naturaleza recién nacida anhela la expansión del reino del Redentor, y reza por ello instintivamente. Spurgeon. B. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. El Señor Dios es tan exaltado que todos le honran, tanto los poderosos de la tierra como los que descienden al polvo. Y es de notar que aunque todos honran al Señor, lo honran de diferentes maneras. Los poderosos de la tierra disfrutan de una comida en comunión y adoran a Dios. En contraste, todos los que descienden al polvo simplemente se postrarán delante de Él en humilde reverencia. 2. Esto tiene la misma idea que el pasaje posterior del apóstol Pablo, cuando escribió, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. Filipenses 2, 10-11. 3. Todos los que descienden al polvo sugiere a los que son justamente humillados, pero también se puede entender en un sentido más amplio. Anteriormente en el Salmo, el polvo sugería la mortalidad del hombre y su lugar bajo la maldición. Salmo 22:15. David puede usar aquí a todos los que descienden al polvo como una simple representación de toda la humanidad. 4. Si esto es cierto, entonces la frase, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma, sigue el mismo pensamiento. Es una frase sugerente, especialmente considerando la conexión de este salmo con Jesús el Mesías, el más grande hijo de David. De toda la humanidad, Jesús fue singular como el que puede conservar la vida. Jesús mismo dijo de su vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10:18. C. La posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. La fidelidad de Dios al antes desamparado se cuenta a través de las generaciones, trayendo gran gloria al Señor. Todos mirarán lo que se ha logrado en y a través del antes desamparado y escucharán que Él hizo esto. Esto resulta en servicio a través de las generaciones, la posteridad le servirá. Esto resulta en la fama de Dios a través de las generaciones. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Esto resulta en la difusión del mensaje de la justicia de Dios a través de las generaciones. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Y podemos decir que Jesús pensó en sus hermanos judíos en la cruz, mis hermanos, Salmo 22:22. Pensó en los gentiles que entran en la asamblea de los redimidos, en la gran congregación, Salmo 22:25. Incluso pensó en las generaciones futuras a quienes rescataría y que confiarían en Él, a la postrera generación, a pueblo no nacido aún, Salmo 22, 30-31. 2. Finalmente, la visión se extiende a las generaciones no nacidas, 30f. En términos que anticipan la predicación de la cruz, relatando la justicia de Dios o liberación, un significado secundario de la palabra, revelada en la acción que Él ha tomado.
Hitner. 3. Todo esto se suma a la maravillosa verdad. Verdadera para el rey David de Israel, pero mucho más gloriosamente cumplida en Jesucristo, que ninguno de los sufrimientos del desamparado fue desperdiciado. Cada gota de esa copa de agonía fue y es usada para la gran gloria de Dios. 4. En la mayor medida, Jesús se apropió de la victoria de la segunda mitad de este salmo tanto como de la agonía de la primera mitad. Justo antes de morir, Jesús clamó, «Consumado es», Juan 19:30. Esta es una cita del último versículo del Salmo 22. En nuestro texto, ese versículo dice, «Él hizo esto», refiriéndose a Dios como sujeto. Pero no hay objeto para el verbo en hebreo, y también se puede traducir, «Consumado es». Bois. El salmo que comenzó con el clamor de abandono termina con la palabra «Él ha obrado» y un anuncio no muy alejado del gran clamor de nuestro Señor, «Consumado es». Hitner.